El viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a un programa más de Querigma de Amor, la nueva unción. Que esa unción se derrame en cada uno de sus corazones en este momento, a todos los que están en sintonía, para que también transmitan a sus hermanos a través de las redes sociales que empezó Querigma de Amor. Escríbanos, llámenos a través de esta pantalla, aparecen nuestras redes y queremos orar por sus necesidades. Hoy vamos a hablar de un tema álgido, que no es nada fácil, pero siempre como pastores tenemos que hablar con la verdad. Puede que a algunos no les sienta bien lo que voy a decir, pero lo voy a decir con mi corazón porque yo le temo a Dios. Y creo que una de las cosas que más daño le hace a la iglesia es la división. Y desgraciadamente muchos cristianos vivimos divididos. Y el mayor dolor de Cristo es una iglesia dividida. Hace ya varios años, recién empezaba mi ministerio sacerdotal, tuve una experiencia muy hermosa en TC Communité, que es una obra ecuménica que nació después de la Segunda Guerra Mundial por un pastor llamado Roger Schutt, que en paz descanse. Hoy creemos que murió siendo católico, pero él era de orientación calvinista, y formó una obra que pienso que fue también una inspiración para el Papa San Juan Pablo II, que conoció muy de cerca a Roger Schutt. También Pablo VI lo conoció. Y un hombre de Dios, un hombre de verdad extremadamente bueno. Yo tenía el deseo de conocer la obra en Francia y estuve un tiempo ahí compartiendo con ellos. Aún recuerdo a Roger cuando nos invitaron a compartir la mesa, él mismo personalmente servía, ¿no? Me marcó esa experiencia y pensar pues que en su momento no es que profesase la fe católica, pero la comunidad nació con un deseo de unidad. Algunas personas siempre y hasta el día de hoy ven con sospecha cuando se hacen intentos de ecumenismo, porque puede que ciertamente haya un ecumenismo falso que esté basado en el proselitismo y en intenciones de buscar, diríamos, provecho personal y no tanto la voluntad de Dios. Porque en esto hay que entenderlo. Es el Espíritu el que une. Todo lo que hace el Espíritu Santo lleva siempre a la unidad. Lo contrario a la acción del Espíritu es la división. Y el diablo, la palabra diablo viene de esto, de el que divide. Todo lo que suscita división viene del demonio, porque el demonio le gusta ser instrumento de la división en la unidad, no le gusta para nada y por eso trabaja siempre dividiendo. Y los grandes cismas que ha habido, de alguna manera el demonio, valiéndose de su influencia y los pensamientos de los hombres, crea el primer cisma conocido como el cisma de Oriente, en el año 1050, y posteriormente la Reforma Protestante, como se le conocería en tiempo de Martín Lutero. Y todo el efecto que esto posteriormente ha traído hasta el día de hoy. Ahora bien, como cristianos y hombres del Espíritu, podemos cruzarnos de brazos y pensar que bueno, esto es así, tendremos que aguantar esto siempre. Pues yo le digo categóricamente no. Un verdadero cristiano no puede aplaudir la terrible tragedia de la desunión. Y este es el dolor, puedo decirlo, el dolor más agudo del corazón de Jesús es la división de su cuerpo. Porque cuando Cristo creó la iglesia, la creó una sola iglesia. Como la primitiva iglesia se le conoce, todos compartían en común, había un solo corazón, una sola fe, un mismo bautismo. Hice una obra que no la he vuelto a editar,
de una experiencia que en algún momento escuché de un hermano evangélico, de los misioneros que iban a África, cuando empezó África a recibir el cristianismo. Dentro de la experiencia que vivieron las tribus que fueron primero evangelizadas, se dieron cuenta los jefes de algunas tribus que venían metodistas, luteranos, calvinistas, protestantes de las diversas denominaciones y nosotros católicos. Y en una de esas conversaciones y diálogos decía, ustedes todos nos vienen a hablar de Cristo. Ustedes cada uno habla de Cristo, pero vemos que ustedes están divididos. Pónganse de acuerdo y después háblenos de Cristo. Terrible enseñanza, dolorosa, pero verdadera. Obviamente que Cristo creó una sola iglesia. Y en esa iglesia, que es una santa, católica, universal y apostólica, es decir, fundamentada en los apóstoles, el enemigo ha influenciado en que estas divisiones se vayan haciendo cada vez más terribles. Por eso que existen muchas cosas que hoy uno mira y de verdad no dejan de doler, cómo se ha lucrado con la palabra de Dios, cómo incluso se ha llevado a la gente a experiencias, diríamos, traumáticas con respecto al bautismo del Espíritu, que no tiene que ver nada con el Espíritu Santo. Porque esta gente que se revuelca por la tierra y que lanzan alaridos como si tuvieran una experiencia pentecostal, auténtica, de verdad que hay demonios ocultos en todo esto. Porque Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de amor. Y cuando usted incita a su congregación a que todo está basado en el vil dinero, porque ¿de qué sirve el hombre tener todo el dinero del mundo si no puede salvar su alma? Aquí mismo hemos escuchado experiencias dolorosas de pastores que le exigen a sus comunidades que le den el dinero para comprar un avión, por ejemplo. ¿Dónde Jesús pidió eso alguna vez? Que le compraran cantidad de camellos para que él pudiera andar. Pobre vino, pobre vivió, pobre murió. Para que nos enseñe en qué consiste el verdadero camino del Evangelio. De esto vamos a seguir hablando porque, como dije, es un tema álgido, complejo, pero hay que hablar con la verdad. No se aparte, hermanos, del televisor, invita a los hermanos para que sintonicen el programa porque vamos a seguir hablando de esta necesidad de la unidad, pero en el Espíritu. ¿Y qué significa eso? Porque es bueno que la gente tenga idea de qué es la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Dios quiere transformar nuestros corazones, quiere invitarnos, pero una conversión auténtica, que no sea fruto de una simple emoción o de una conveniencia económica o de un estatus social. No, ese no fue el Evangelio que Jesús nos vino a anunciar, y de esto queremos seguir hablando en el siguiente segmento después de esta pausa. El amor de Dios es como el océano. Podemos ver su principio, pero no su final. Ya regresa Querigma de Amor. Ya estamos de regreso en Querigma de Amor, la nueva unción. De vuelta con ustedes, mis queridos hermanos, su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Y estamos pues hablando de este tema importante de la unidad. Dios quiere que seamos uno. Vamos a tocar el Evangelio de Juan, capítulo 17, la oración que Jesús hace conocida como la famosa oración sacerdotal. Recuerden que esta oración sacerdotal está en el contexto, en el marco del discurso previo a la pasión que Jesús hace en la cena pascual según el Evangelio de Juan.
según el Evangelio. Como que hubiese Jesús desahogado todo lo que hay en su corazón y clama al Padre. Y hace esta oración recogida por Juan. Yo les he dado tu gloria, que tú mismo me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Así alcanzarán la perfección de la unidad. Y el mundo conocerá que tú me has enviado y que yo los he amado a ellos como tú me amas a mí. Es palabra del Señor. Miren, solo escuchar este sentimiento de Jesús nos refleja lo que puede sentir también él hoy, de ver que ese deseo no se ha podido conseguir. Pero el hecho de que no se haya podido conseguir no significa que no se va a conseguir. No, no, no. Jesús ha orado al Padre porque preveía también esta división que vendría a su iglesia. Y no debemos olvidar que donde está el hombre, siempre, donde esté el ser humano, siempre habrá el peligro de la desunión. Los seres humanos por naturaleza, desde que el pecado entró en el corazón del hombre, estamos expuestos a conflictos, a diferencias, a pleitos, a dividirnos. Por eso que la historia de la humanidad está plagada de luchas, de contradicciones, de batallas, en fin, pueblos contra pueblos, naciones contra naciones. Aún Jesús también nos dijo que dentro de la propia familia habría división. Padres contra hijos, hijos contra padres, en fin, esa realidad la vemos. Pero no lo quiso tampoco para su iglesia. Y por eso ora el Padre. Ahora bien, ¿dónde está el problema? El problema es que no nos dejamos conducir debidamente por el Espíritu Santo. Y cuando digo debidamente, no es porque no conozcamos al Espíritu. Es que el Papa Francisco acuña una frase que es muy hermosa. Dice el Papa Francisco que para ser humilde hay que humillarse. Y en la sociedad que nos toca vivir, la gente no le gusta que le hablen de humillación. No le gusta que le hablen de anonadarse. No le gusta que le hablen de ocupar el último lugar. Jesús, él mismo, siendo de condición divina, no se aferró a su categoría de Dios, sino que se rebajó. Miren, el misterio de la encarnación, de que Dios se haya hecho hombre, es el mayor don de humillación que Dios ha podido hacer. Dios se rebajó. ¿Y por qué lo hace? Por amor. Porque el amor no pone límites cuando es un amor auténtico. El que ama entrega todo. Y Dios lo entregó todo por nosotros. Por eso Él dice a sus discípulos, el que quiera ser primero, hágase servidor, hágase esclavo. Pero todos estamos dispuestos a pagar el precio del último lugar, de ser lo peor, es decir, en el sentido humano, de pasar desapercibido. Eso no es lo que nos enseña. Nuestra sociedad, nuestra familia, enseñan siempre a competir. Vivimos en un mundo de competencia, todos queremos llegar primero, todos queremos ser número uno, todos queremos conquistar, pero nadie quiere ocupar el último lugar. En el reino de Dios, las cosas ocurren a la inversa. El más pequeño, el más insignificante, es el más grande. Así lo enseñó el Señor. ¿Cuántos están dispuestos a pagar ese precio? ¿Sí? Todos de alguna manera tenemos tendencia a aspirar. Y no es que la aspiración necesariamente sea mala, pero hay que preguntarse qué motiva en mí la aspiración. ¿Estar solo por encima de los demás para servir o servirme de los demás? Esto cada quien tiene que cuestionarse, cada quien tiene que examinarse. Jesús no vino a buscar prebendas, no vino a buscar reconocimiento, no vino a que le aplaudieran, venía a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era que Él fuese el último entre los hombres. Si leemos el capítulo 52, 53 de Isaías, dice que fue tal la humillación de aquel que sería el siervo de Dios, que se identifica esa palabra con Cristo, dice, no tenía ni siquiera
una apariencia atrayente, totalmente desconocido por amor. Hermanos, cuando el Señor oró, Él veía el futuro y veía también cómo ya en la primitiva iglesia habría casos de división. Puedo poner un caso muy conocido, el caso de la circuncisión. Para unos, por ejemplo, el caso de Pablo, era inconcebible obligar a los griegos o a los no judíos a que se circundaran primero para ser judío y luego para ser cristiano. Una carga que Pablo supo discernir en el espíritu que no era conveniente, a pesar de que otros apóstoles, eso hace que vayan a un sínodo de Jerusalén, para poder ponerse en paz y comprender. Porque, repito, siempre tendremos el peligro de mirar las cosas cada uno con sus intereses, ¿no? Así ha sido a lo largo de la historia. Pero ahora, ¿qué hay que hacer para construir la unidad? La unidad es fruto del Espíritu. Y como fruto del Espíritu, tenemos que pedirlo al Señor, que nos dé la gracia del don de la unidad. A mí me duele cuando escucho hermanos míos que dicen, esa música no debes escucharla porque es una música protestante. No, yo no puedo pensar que toda la música protestante o de un hermano que haya hecho una música porque no sea católico queda totalmente vetada. Puede que alguna obviamente sí, pero hay músicas que puede elevar el espíritu, y por qué no, yo no puedo decir que esos hermanos todos son diablos o que todos los católicos son diablos. No se trata de acusar a mi hermano. Miremos las cosas buenas que hay en cada ser humano. Todos tenemos cosas buenas, como también podemos tener cosas malas. A veces somos demasiado, diríamos, radicales en nuestra censura, en nuestra postura. Es cierto que si no hay el discernimiento y el acompañamiento de un pastor que sea ecuánime, que sea temeroso de Dios, pudiéramos quedar más confundidos. Pero si hay esa orientación, ¿por qué no? ¿Y quién está dando el ejemplo? El Papa Francisco. Creo que no podemos nada que censurar allí. Pero vamos a continuar con esto en el siguiente segmento. Da gratuitamente lo que has recibido gratuitamente, para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos. Ya regresamos con la parte final de este su programa, Querigma de Amor. Ya estamos de regreso con la parte final de su programa, Querigma de Amor. De vuelta con ustedes, mis queridos hermanos, en este tema, pidiendo por la unidad en el espíritu. Y decíamos antes que hay que ver lo bueno que hay en cada congregación, pero buscando la unidad y respetando lo que Cristo quiso. Porque hay cristianos, por ejemplo, que apuntan, yo creo en Cristo, pero no creo en la iglesia. O hay otros que dicen, yo creo en Cristo, pero no creo en la jerarquía de la iglesia, no creo en el Papa. Miren, no podemos nosotros prescindir de lo que Cristo quiso establecer como un orden, como una jerarquía. Y la iglesia no puede prescindir de los pastores, no puede prescindir de una cabeza visible como es el Papa. Porque es cierto, Jesús cuando le dice a Pedro, tú eres Cefa, es decir, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No le dice a Pedro, es tu iglesia. Por eso cuando escucho, por ejemplo, posturas como, es que el Espíritu Santo me inspiró a mí y formé mi iglesia. No soy dueño de la iglesia, soy servidor de Cristo. Ningún pastor, ni el Papa, es dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia es Cristo.
El punto de convergencia y unidad es Cristo. Sin mí no pueden hacer nada. Por eso cuando muere un pontífice, pues sencillamente se sustituye por otro, se nombra otro pontífice, otro Cefas, piedra, uno. Pero no es la iglesia del Papa. Por eso el Papa no tiene control absoluto sobre la iglesia. Él es el primer servidor. Y uno de los títulos que más me encanta del Papa es Servum Servorum Dei. Siervo de los siervos de Dios. El último. El servidor de todos. Como tiene que ser. Como lo hizo Jesús. Y este es el lineamiento que en estos años y que ha sido objeto de tanto ataque, de tantos improperios, el querido Papa Francisco. Sí, porque con dolor hay que decir que católicos lo han puesto como un hereje, algunos, y lo han querido destruir, y esto es faltar a la caridad. Yo puedo tener un padre o una madre prostituta, pero es mi mamá, es mi papá. Yo no puedo negar quién es mi papá, aunque sea el hombre más perverso. Y hay que orar por el Papa. ¿No pide Francisco siempre oración? El hecho de que él humanamente, y lo demostró, que es un hombre de verdad, de un corazón humilde, cuando fue el terrible problema de la iglesia en Chile, él se dio cuenta de que de pronto su juicio, por lo que pudo haber recibido, no se ajustaba a la verdad, y lo reconoció, y enmendó el error, porque es humano errar, pero no por eso podemos descalificar de que todo lo que hace el Papa es malo. No es así. Este Papa es un hombre de Dios y ha dado muestra de verdad que está en comunión con Cristo, aunque su estilo no pueda gustar a todo el mundo. Pero yo le acompaño con mi oración, yo hago penitencia para que Dios le siga dando luz en el Espíritu Santo. Vivimos constantemente en un mundo de descalificación. Y el que descalifica no obra en el amor, no obra en la caridad. Así podríamos ver tantas cosas de otras congregaciones, porque nos estamos descalificando. El Papa San Juan Pablo II decía, conocer más a la Iglesia Oriental, a nuestros hermanos de Oriente. Es hermoso descubrir la riqueza que hay en la liturgia ortodoxa. Hermoso la manera como profesan su devoción a la Santísima Virgen María, al Espíritu Santo. Puede que no sea el estilo propio nuestro, pero yo no puedo descalificar la riqueza que hay en esa iglesia hermana de nuestros hermanos de las diversas denominaciones ortodoxas, que mantienen una tradición fiel, que está todavía en discusión, y mirar hasta dónde podremos llegar al acuerdo de la primacía y de la unificación de la fiesta de Pascua, que es un dolor también ver cómo celebramos a veces por diferentes calendarios las dos pasiones, dos resurrecciones, que nos pongamos de acuerdo por lo menos en el tema de la fiesta de Pascua, porque en eso tenemos que llegar a una comunión plena. Y llegará, porque creemos en el Espíritu Santo. Y lo otro es también, yo no puedo descalificar a mis hermanos de las diversas denominaciones, diríamos, protestantes, porque si algo tenemos que valorar en ello es el amor a la palabra. Es un amor de verdad que, independientemente de las interpretaciones que se puedan dar, ojalá más y más católicos bebiéramos de la palabra de Dios como lo hacen nuestros hermanos de estas denominaciones, que amáramos la palabra de Dios, que de verdad no fuéramos a la iglesia sin el pan de la palabra, sin meditar la palabra. Nos falta a los católicos en gran mayoría más amor. Es cierto, se va despertando, pero todavía es poco. Pienso que hay necesidad de mayor amor a la palabra, meditarla, ¿no? Entonces, queridos hermanos, en esta reflexión no es lo que yo quiero ni lo que yo estoy proponiendo, sino lo que quiere Jesús, que todos sean uno para que el mundo crea. O sea, ¿qué es lo que va a permitir en un futuro que la iglesia tenga plena credibilidad? La unidad. Y para que los hombres, al ver nuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en el cielo. Ahora, estoy claramente en la visión de que
esto será fruto del Espíritu Santo. Por eso que cuando el Espíritu Santo toca un alma, de alguna manera también tú ves en el otro, aunque piense distinto, ves a un hermano. No te veo a ti como un hermano o una amenaza a la puerta, sino como un hermano. Y aunque no me ames, yo puedo expresarte el amor que siento por ti, porque el que vive en mí me invita a amar al enemigo, a orar al que me desea el mal. Ese es el auténtico cristiano. Por eso, si algo debe mover el corazón de un cristiano, es la unidad, no la desunión. Pidamos el don de la unidad, pidamos el don de que se cumpla la oración de Jesús, como Él pidió al Padre, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Así alcanzarán la perfección en la unidad, y el mundo conocerá que tú me has enviado y que yo los he amado a ellos como tú me amas a mí. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga abundantemente y trabaje por la unidad, ore por ella. Agradecemos, hermanos, la sintonía dispensada. No deje de escribirnos su testimonio, no deje de darnos a conocer también su necesidad de oración, como nosotros lo hacemos por ustedes, y sean propagadores de este mensaje de querigma de amor para otros más. Bendiciones. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.